Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y hoy hacemos un viaje a través de los misteriosos bosques de la antigua Alemania, donde las sombras guardan secretos y el tiempo parece detenerse. En lo profundo de estas tierras se alzaba una figura que desafiaba toda comprensión humana. Un ser cuya maldad eclipsaba incluso a la misma oscuridad. Conocido por muchos como un vampiro, Peter Kürten, un ser que encarnaba el arquetipo del asesino de la lujuria, su mente, un abismo de perversiones, un laberinto de oscuridad, estaba obsesionado con el placer sexual, ajeno a cualquier consideración por la vida humana. Este individuo era mucho más que una simple criatura de la noche. Era el personaje central de una pesadilla viviente, un ser monstruoso entre hombres. Un hombre de aspecto pulcro y atrayente escondía tras su apariencia la verdadera naturaleza de su monstruo interior. Su narcisismo exagerado revelaba la dolorosa verdad. Él era su único amor. Su sed de sangre era insaciable y su macabra obsesión por la muerte dejó una estela de horror. Cada ataque era meticulosamente planeado. Apuñalar era su forma favorita de torturar y matar gente, utilizando frecuentemente unas tijeras o cuchillos. Torturaba sexualmente a sus víctimas y las estrangulaba hasta dejarlas inconscientes, para después beber su sangre. Sin embargo, incluso en lo más profundo de una época de decadencia, la luz de la justicia siempre encuentra su camino. Aunque los recursos eran escasos y los medios limitados, la valentía de unos pocos logró poner fin al reinado del terror. Aunque su legado perdura como una advertencia de los horrores que cometió este atroz asesino, la historia nos recuerda que incluso los más oscuros de los corazones pueden ser derrotados cuando la humanidad se une en su contra. Este episodio va dedicado a Natalia Valcarce. ¿Preparados para sumergirnos en las profundidades de una mente perturbada en un episodio cargado de terror? Comencemos. Esto es La cara del mal. Nuestro protagonista de hoy, Peter Kürten, nació en Colonia, una ciudad del oeste de Alemania, el 26 de mayo de 1883. Su vida estuvo marcada desde el principio por la adversidad. Era el tercero de 13 hermanos. Nacido en una familia pobre y tumultuosa, creció en un entorno plagado de violencia y abuso. La familia Kürten vivía en un apartamento de tan solo una habitación y vivían con el miedo de un padre de profesión demoledor y un alcohólico habitual. Regresaba a casa todas las noches borracho, golpeando a sus hijos y violando a su esposa delante de ellos. En años posteriores, también agredió sexualmente a sus hijas. En la Alemania del siglo XX, el hogar de los Kürten se teñía con la sombra de la violencia, donde su madre soportaba en silencio el tormento de un matrimonio desgarrador. Bajo el peso de una vida marcada de tanta violencia y dolor, el joven Peter se sumergió en un mar de ira y desesperación, encontrando refugio en una amistad siniestra, un vecino que se regodeaba en la brutalidad hacia los animales. Este sujeto, sin escrúpulos, le enseñó a masturbarse y torturar perros. También realizaba actos de bestialidad, incluido apuñalar ovejas, para llegar al clímax. También llegó a practicar zoofilia con los perros. Empezó a cometer incendios, quemaba granjas y miraba desde lejos. Las llamas iluminaban sus ojos mientras se masturbaba. En el ciclo de la violencia encontraba una vía para liberarse de sus propias penas, descargando su furia sobre aquellos inocentes con una sensación de libertad enfermiza. A la edad de 9 años, Peter jugaba con 2 amigos en el río Rin. Los 3 estaban en una balsa. Peter empujó a uno de ellos al agua. Cuando el otro amigo le miró extrañado, le preguntó: ¿pero qué haces? ¿No ves que se está ahogando? Este saltó para auxiliar a su amigo.
Pero Peter observó despacio a los dos chicos y por un instante, con sus manos frías como el hielo, les cogió de la cabeza y mantuvo bajo el agua con tanta fuerza hasta que se asfixiaron. ¿Qué sintió? Un inmenso placer, viendo flotar a los pobres niños sin vida. La muerte de los dos niños se atribuyó a un accidente y Peter quedó absuelto de toda culpa. Curten se escapó de casa a los 16 años y poco después su padre fue encarcelado durante 3 años tras ser declarado culpable de incesto con una de sus hermanas de 13 años. El joven Peter vivía de su ingenio y a menudo robaba comida y ropa para sobrevivir. Estaría entrando y saliendo de la cárcel durante los siguientes 24 años y afirmó que su trato brutal en el sistema penal le hizo empeñarse en vengarse de la sociedad. Empezó a sentir un odio hacia las personas. No entendía por qué su vida desde niño había sido un auténtico infierno. Por aquella época era un joven encantador, guapo y apuesto. No tenía problemas para atraer a las mujeres, pero su lujuria violenta y su total falta de empatía o emociones humanas normales significaba que era incapaz de enamorarse. Con el tiempo, sus impulsos violentos se intensificaron, llevándole a cometer actos cada vez más atroces. Finalmente, el destino le llevó a una trágica confrontación con una joven inocente una noche fatídica. En la tranquila madrugada de mayo de 1913, poco después de salir de prisión, merodeaba por las calles de Colonia en busca de algún lugar donde robar. Encima de una posada de Wolf Street, se introdujo en un apartamento. Mientras una familia dormía tranquilamente bajo un manto de silencio, se introdujo a través de una ventana entreabierta y se deslizó sigilosamente. Su objetivo era claro: buscar objetos de valor para su beneficio. Sin embargo, pronto se vio sorprendido por un descubrimiento inesperado. Entre las sombras de una habitación, sus ojos se posaron en una figura donde una niña de apenas 8 años, llamada Christine, contuvo el aliento. Su corazón latía con fuerza. Mientras evaluaba la situación con cautela, se acercó a la niña. Con gran agilidad, tapó su boca con una mano mientras con la otra degollaba su cuello con un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Mordió su lengua hasta casi arrancarla. La pequeña se desangró. Este monstruo se acercó a su cuello abierto y bebió con auténtico placer la sangre que emanaba. Este encuentro marcaría un punto de inflexión en la vida de Curten, llevándole por un camino de destrucción y desesperación. Cuando a la mañana siguiente se arrojó la trágica escena del cuerpo de Christine Klein descubierto, el pueblo entero se estremeció. El dolor y la consternación se apoderaron de la comunidad, pero también surgieron preguntas difíciles de ignorar. En el corazón de este misterio se encontraba el padre de la pequeña víctima, Peter Klein, propietario de la acogedora taberna del pueblo. Sin embargo, la sombra de la sospecha pronto se posó sobre el propio hermano, Otto Klein. Por lo visto, la noche anterior del fatídico hallazgo, Otto había acudido a su hermano en busca de ayuda financiera. Para ser rechazado, la negativa desencadenó una confrontación acalorada entre los hermanos, una disputa que dejó entrever resentimientos y tensiones familiares. En un acceso de ira, Otto amenazó con una promesa de venganza que resonaría en la memoria de Peter. Cuando los investigadores exploraron la escena del crimen en la habitación donde yacía la niña, descubrieron un pañuelo manchado con las iniciales PK. Este hallazgo solo alimentó las sospechas que se cernían sobre Otto, sugiriendo que podría haber tomado el pañuelo de su hermano en un gesto retorcido de malicia. En el medio del dolor y la confusión,
La verdad se ocultaba sospechando en el tío de la pequeña Christine. La niña fue estrangulada hasta dejarla inconsciente. Le habían cortado el cuello con un cuchillo afilado casi hasta decapitarla. La escena del crimen era espantosa, fundida en un mar de sangre. Había señales de algún abuso sexual, pero no de violación. Y nuevamente parecía que Otto Klein hubiera penetrado los genitales de la niña para proporcionar un motivo aparente. Fue acusado del crimen de Christine, pero el jurado, aunque parcialmente convencido de su culpabilidad, consideró que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas y fue absuelto. La identidad del asesino de Christine no quedaría clara hasta dentro de 18 años. En los días que siguieron, Curten volvió a la escena del crimen, pero esta vez no para lamentar lo sucedido, sino para sentarse en un tranquilo café frente a la posada de los Klein. Mientras saboreaba cada sorbo de cerveza, no pudo resistirse a compartir detalles macabros con aquellos que se encontraban a su alrededor. Se deleitaba con la atención que generaba, alimentando su ego y sintiéndose invencible. En su interior, una bestia se agitaba, ansiosa por salir. Curten se sentía seguro, protegido por su propia mente retorcida. Su sed de sangre se había despertado y con ella una furia incontrolable. No tardó en desatar una ola de terror sobre la población de Düsseldorf, usando un hacha y sus propias manos para estrangular a sus víctimas sin piedad. La ciudad se sumió en el miedo, mientras él, el depredador, acechaba en las sombras, alimentando su impulso sádico con cada vida que arrebataba. En 1914, mientras los nubarrones de guerra crecían sobre Europa, Curten fue llamado al ejército del Kaiser. Pero la vida militar no le convencía al egocéntrico e indisciplinado Curten y pronto desertó. Pero fue capturado y enviado a prisión. Permanecería allí durante toda la guerra y después de ella, Curten pasó gran parte de su tiempo en régimen de aislamiento. A menudo infringía deliberadamente las reglas, por lo que le encerraban solo y pasaba su tiempo en medio de fantasías violentas. En 1921, y recién liberado de prisión, su destino le llevó a Attelburg, una pequeña ciudad donde estuvo viviendo por un tiempo con una hermana. Allí se encontró con su musa del pecado, una mujer mayor que él y marcada por un pasado turbio. Era una exprostituta y le enseñó los caminos del placer más oscuros y los senderos del crimen más retorcidos. Su unión fue un pacto entre el deseo y la maldad, donde el único propósito era satisfacer sus instintos más salvajes. En medio de la tranquilidad aparentemente de una comunidad tranquila, su amor floreció en una danza macabra entre la lujuria y el crimen. Pero pronto se mudaron a Düsseldorf en 1925, donde una fábrica y un sindicato serían el nuevo telón de fondo para sus actos impíos. Bajo la fachada de un trabajador honesto y un sindicalista comprometido, Curten se convirtió en el depredador de las calles, donde el miedo se palpaba en el aire y la muerte acechaba en cada sombra. En las calles de Düsseldorf, su frenesí descontrolado se manifestaba en la forma de mujeres atacadas, cuerpos estrangulados y vidas arrebatadas en un instante de horror indescriptible. Un relato donde la línea entre el deseo y la depravación se desvanece, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Entre 1925 y 1928 atacó a 4 mujeres en Düsseldorf, estrangulándolas hasta dejarlas inconscientes y violándolas. Algunas sobrevivieron a estos ataques, pero ninguna pudo dar pistas sobre el atacante. Una fría noche del 3 de febrero de 1929, sobre las 9 de la noche, cuando la señora Kuhn regresaba a su casa después de un día duro de trabajo,
De pronto, la voz de un hombre la sorprendió. Buenas noches, señora. Sin tiempo a reaccionar, el sujeto la apretó con fuerza la parte del cuello del abrigo, susurrando a su oído. No grites, nadie va a ayudarte. Este sacó un cuchillo y sin compasión 20 puñaladas en su cabeza, tronco y brazos. La pobre mujer cayó al suelo, sin fuerza, con un dolor insoportable. Gritó pidiendo ayuda, pero el atacante huyó rápidamente de allí, dejándola tirada, malherida. No hubo testigos, nadie vio y escuchó nada. Una vez más, esta bestia se salvó de otro ataque salvaje. Unos días más tarde, el 8 de febrero, una niña llamada Rosa Oliga, de 8 años, iba de camino a casa después de pasar la tarde con una amiga. Cuando regresaba, caminando por una calle de Düsseldorf, su fatal vuelta se cruzó con un monstruo. A la mañana siguiente, sobre las 9 de la mañana, unos trabajadores hallaron bajo los escombros los restos de la pequeña Rosa. El cadáver olía a gasolina. Su ropa estaba casi quemada, pero el fuego apenas dañó el cuerpo. La joven fue estrangulada y apuñalada varias veces en el pecho. La autopsia determinó que la niña fue apuñalada ya sin vida. En su ropa interior se encontró restos de líquido seminal. Tenía moratones en la pelvis, indicando que el criminal introdujo con fuerza un dedo en la vagina de la niña. El asesinato de Rosa Oligue fue solo el comienzo de una serie de ataques contra mujeres y niñas, incluso en ocasiones hombres. Años más tarde, declaró: El lugar donde ataqué a la señora Kuhn lo visité esa misma noche 2 veces. Al hacerlo, tuve varios orgasmos. Cuando le quité la vida a la niña Oligue, vertí gasolina sobre su cuerpo y le prendí fuego. Tuve un orgasmo al ver el fuego arder. Los ataques continuaron. Ese mismo mes de febrero, un señor llamado Scher, de 45 años, que era el mecánico del barrio, salía de una taberna después de pasar una noche entre amigos. Sobre las 11 de la noche, de repente, alguien le esperaba. En el silencio de la noche, notó el filo de un cuchillo atravesando su espalda. Sin poder reaccionar, solo pudo ver su sangre como a cámara lenta caía al suelo. Fue apuñalado 20 veces en el cuello. En un instante, su vida acabó allí. Otra noche envuelta en un manto de niebla, Penny, una joven de apenas 16 años, caminaba hacia su casa. En el silencio de la noche escuchaba unos pasos tras ella que le indicaba que no estaba sola. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando percibió la presencia furtiva tras ella. Su corazón latía con fuerza. Penny se aferró al cuello de su abrigo buscando protección contra lo desconocido. Pero antes de que pudiera reaccionar, una cuerda fría y cruel se cerró en torno a su cuello, aprisionando en su mortal abrazo. El aliento se le escapó en un susurro ahogado mientras su agresor tiraba con gran fuerza. Con un esfuerzo desgarrador, la joven Penny logró librarse lo suficiente para golpear con desesperación a su atacante. Un grito de dolor se mezcló con el eco de la noche cuando se apartó, permitiendo que Penny huyera. A pesar de su valentía, Penny quedó sin poder identificar a su asaltante. Sumida en un terror inimaginable, los secretos y el misterio de su atacante permanecían sin resolver. El reinado de terror se extendió a lo largo de los oscuros años 1929 y 1930, sumiendo el área de Düsseldorf en un profundo pánico e indignación cada vez mayor. Cada crimen narrado de manera escalofriante en los periódicos alemanes despertaba un miedo visceral en la ciudad.
El 23 de agosto de 1929, en medio de la alegre feria anual de la ciudad de Felge, ocurrió otro suceso que hundió a la comunidad en un abismo de horror y desesperación. Curten, acechante como siempre, deambulaba entre la multitud en busca de nuevas presas para su insaciable sed de sangre. Fue entonces cuando el destino, cruelmente, se cruzó en su camino dos inocentes hermanas que disfrutaban de la celebración. Con una sonrisa falsa y palabras dulces, se aproximó a las jóvenes, tejiendo una red de engaños con maestría. Le dijo amablemente a la hermana mayor, Louise, de apenas 14 años, que le hiciera un pequeño favor. ¿Me puedes traer cigarrillos mientras yo cuido de tu hermana? La niña pequeña era Gertrude, de tan solo 5 años. Luis, confiando en aquel hombre que le pareció inofensivo, asintió y se alejó en busca del encargo, ajena al peligro que acechaba. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el velo de la cordialidad se desgarró, revelando la crueldad que escondía aquel extraño. Impulsado por la bestia que habitaba en su interior, perpetró un acto de brutalidad indescriptible. Sin piedad alguna, estranguló a la pequeña y le arrebató la vida cortándole el cuello mientras Luis estaba ausente. Cuando la hermana mayor regresó, fue recibida por otro horror. Vio a su hermana tirada en el suelo sin vida, pero su propio destino ya estaba escrito. La arrastró fuera del camino. Fue víctima de la misma violencia despiadada. La estranguló y casi decapitó con la navaja ensangrentada del asesino. Después de estos actos atroces, escondió los cuerpos. El 7 de noviembre, después de cometer estos terribles asesinatos de las hermanas, Curten envió un macabro mensaje a través de un mapa a un periódico local, revelando el paradero de los cuerpos bajo una pila de escombros. La policía alemana, enfrentándose a un enigma sin resolver, halló los cuerpos de las pobres hermanas, pero las pistas escaseaban y el asesino seguía siendo una sombra escurridiza en la ciudad. En medio de la desolación de la Gran Depresión en Alemania, Düsseldorf se convirtió en el escenario de un oscuro capítulo en la historia. Peter Curten había sembrado el terror durante años, acechando en toda la ciudad en busca de nuevas víctimas. En el invierno de 1930, el fatídico encuentro del 14 de mayo de 1930 con Maria Budnick tomaría un giro inesperado. Esta mujer, desempleada y desesperada por encontrar trabajo, se vio envuelta en una pesadilla cuando un extraño se ofreció a guiarla hacia un lugar para pasar la noche. Pero las advertencias susurradas por la ciudad sobre el terrible vampiro que resonaba en su mente y su instinto la impulsó a resistirse. La intervención de un segundo hombre pareció ofrecerle un rayo de esperanza, pero lo que María no sabía es que había caído en la sartén del fuego, ya que este salvador era el malo de la historia. Era Peter Curten. Ocultando su verdadera naturaleza bajo una máscara de amabilidad, llevó a María a su apartamento, situado en Mettmanner Straße. Se convirtió en el escenario de un terrible asalto, donde la dignidad de María fue arrebatada y su inocencia violada. A pesar de la angustia y el horror, María sobrevivió, pero su tormento no terminó ahí. Atormentada por la vergüenza y el trauma, María guardó silencio, llevando consigo el peso de su sufrimiento. Solo por casualidad, tuvo fuerzas para escribir una carta, pero con tan mala suerte que la dirección estaba errónea. Pero aquella carta fue recibida por una mujer que leyó aterradas palabras de la pobre María y fue inmediatamente a la policía. Maria Budnick fue localizada inmediatamente y sometida a un extenso interrogatorio. Después de mucho tiempo y muchas dudas, condujo al inspector jefe Jennat al número 71 de Mettmanner Straße, la casa de su violador. Cuando llegaron allí,
vieron a Curten en las escaleras. La mujer estaba tan aterrorizada que no era capaz ni de poder señalarle, incluso con la presencia de tantos agentes de policía. Armados, le rodearon y le capturaron. Tras años de terror y una ciudad sumida en el pánico, finalmente la policía pudo respirar con cierta calma. Con el supuesto asesino bajo custodia, comenzaron los interrogatorios para desentrañar la verdad detrás de los horrores que habían asolado a la ciudad. Sin embargo, este asesino, en un intento desesperado por eludir a la justicia, optó por negar rotundamente su participación en los crímenes. Para él, era más conveniente presentarse como una víctima de circunstancias adversas, una táctica desesperada para escapar de su propia responsabilidad. A lo largo de su interrogatorio dijo ser inocente, para luego decir que vivió un constante infierno y mucha miseria en su infancia y al mismo tiempo dolor físico que pasó en prisión. Siempre hablaba de ello con gran amargura y les culpaba de haberle convertido en la persona que se convirtió. El juicio tuvo lugar el 13 de abril de 1931. El shock inicial para el público fue cuando llegó Curten a la sala. Apareció en el juicio vestido con un traje inmaculado y con el pelo liso, muy bien peinado. Tenía el aspecto de un hombre de negocios formal. La sala parecía un museo de los horrores, decorando las paredes con fotos de las víctimas, masacradas, cráneos, cuchillos, tijeras y martillos. Curten confesó libremente sus crímenes y de hecho disfrutó entrar en gran detalles y ver a los agentes de policía y taquígrafos haciendo muecas ante sus horrores. Inevitablemente la cuestión de su cordura y por tanto de su responsabilidad legal, se convirtió en un tema importante en el juicio. Se decidió que no padecía ninguna enfermedad mental ni funcional y que por lo tanto era responsable ante la ley de sus crímenes. Tenía una memoria casi fotográfica, podía recordar pequeños detalles del dormitorio de Christine Klein 18 años antes. Los lugares, las víctimas, cómo les quitó la vida y cómo le produjo placer ver la sangre en cada cuerpo. Confesó 79 crímenes, pero solo pudieron culparle de 9 asesinatos. En respuesta a la pregunta del juez sobre si tenía conciencia, Curten respondió: No tengo conciencia. Nunca he sentido recelo en mi alma. Nunca pensé para mis adentros que lo que hice fue malo, aunque la sociedad humana lo condene. Mi sangre y la sangre de mis víctimas estarán sobre las cabezas de mis torturadores. Debe haber un ser superior que dio en primer lugar la primera chispa vital a la vida. Ese ser superior consideraría buenas mis acciones ya que vengué la injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Por eso no sentí lástima por mis víctimas. Dijo a los peritos que su principal motivo era contraatacar a la sociedad opresiva. No negó haber abusado sexualmente de sus víctimas, pero siempre afirmó durante el juicio que ese no era su motivo principal. El jurado tardó solo 1 hora y media en llegar a un veredicto unánime: culpable de todos los cargos. Curten se comportó con frialdad y no cuestionó la sentencia ni fingió ningún remordimiento. Sin embargo, observó todas las discrepancias en los relatos de los testigos y también protestó contra las observaciones de los peritos que, en su opinión, no eran del todo exactas. A las 6 de la mañana del 2 de julio de 1931 fue ejecutado en la guillotina en Colonia. Antes expresó su último deseo. Dígame, preguntó al psiquiatra en la prisión. Después de que me corten la cabeza, ¿podré seguir escuchando al menos por un momento el sonido de mi propia sangre
brotando del muñón de mi cuello. Saboreó este pensamiento durante un rato y añadió: Ese sería el placer que pondría fin a todos mis placeres. Los científicos intentaron examinar irregularidades en el cerebro de Curtin en un intento de explicar su personalidad y comportamiento. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada y en la actualidad se conserva en un museo llamado Ripley's Believe It or Not, en Wisconsin, Estados Unidos. En toda la historia del crimen, es uno de los peores asesinos que ha causado tanto miedo e indignación como el que creó Peter Kürten en Düsseldorf en el periodo de entreguerras. Puede decirse, y sin exagerar, que la epidemia de atrocidades y asesinatos sexuales que tuvo lugar entre 1929 y 1931 provocó una ola de puro horror y desprecio no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Quiero ir terminando el episodio hablando un poquito de cine, porque esta historia, hay varias películas. El vampiro de Düsseldorf es una película alemana realizada en 1931, dirigida por Fritz Lang, que está parcialmente inspirada en el caso real de este asesino, de Peter Kürten, quien mató a varios niños en esta ciudad. En 1965 se hizo una versión del vampiro de Düsseldorf francesa. Su argumento era que Peter, un trabajador a quien la imaginación le jugaba una mala pasada, cada vez que era rechazado por una mujer, este se convertía en un sádico asesino. También hay varias novelas que han mencionado a Kürten, y en la novela de 1975, Sunless Lot, de Stephen King, que por cierto me encanta, Matt Burke resume la historia de este asesino como parte de su investigación sobre el vampirismo, aunque en todo momento se hace referencia a Kürten. Y aquí, amigos, termino con el episodio de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta, compartir con amigos o familiares, dejar un comentario, y si te encanta La Cara del Mal, también tienes la opción de apoyarme. Os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal.